2, 3, grabando. ¿Qué piensas sobre los gitanos de la Florida? ¿Qué quieres que piense yo de los gitanitos de mi barrio? Pues bien, como en todas partes, hay unos que se pasan un poquito y otros que son unas bellísimas personas, así de claro. Yo llevo muchos años aquí y no he tenido nunca problemas con ellos. En esta vida estamos de todo, hay gitanos muy buenos, gitanos muy malos, con los payos estamos igual. Hay payos buenos y payos malos, como todo. Pues muy bien, pues muchas gracias, la entrevista muy bonita, muy precioso todo, y la farmacia que te dure muchos años. Muchas gracias, adiós. Yo no tengo ningún problema con los gitanos. Para mí son buena gente, llevo aquí muchos años y nunca he tenido problema con ninguno. Uy, pues a mí es que me encanta convivir con ellos aquí. Llevo toda la vida con ellos aquí y yo estoy muy tranquila. Me siento protegida, me siento bien. Bueno, ¿qué pienso? No sé. ¿Qué piensas de los gitanos? ¿Sabes lo que son? Sí, gente bueno. ¿Sí? Sí. Pero que ya está grabando, hombre, que está grabando. Gitano, primo y primo, gitano. Todos son primos. Todos primos. Ahí. ¿Tú también eres primo? Yo también primo. De gitano como de mi familia, de aquí, de mi vecino, de buenos chicos, buena gente. Sí. Ah, muy bien, así me gusta, ¿ves? Que colaboréis con los gitanos, porque los gitanos somos muy buenos. Bueno, yo conozco de muchos de aquí, de mi vecino, de bueno, gente de gitano. Bueno, sí. Asaya, de Chema, de todo chico de muy bueno, mi amigo. Ya está. Vale, muy bien, muchas gracias. ¿Y sabes lo que son el potaje de arroz con hinojo? ¿De cómo? El plato de los gitanos es arroz con habichuela e hinojo. Dilo tú. Arroz con nechuela, Habichuela e hinojo. enojo. Muy Vale. Invítame un día ya te... Vale, ya le invitaremos porque los gitanos somos muy buenos, ¿no? Vale, gracias. Vale, muchas gracias. ¿Tú has comido arroz con habichuela e hinojo? Sí, bastante. ¿Has comido en tu país lo hacen? Claro, también lo hace, pero otra manera, con otra manera. ¿Y has comido alguna vez arroz con habichuela e hinojo? No sé, no me acuerdo. ¿Y sabes lo que es el día 8 de abril? No. Pues no lo sé. No. ¿Qué es? Me queda en blanco ahora mismo. Es el Día Internacional del Pueblo Gitano. Ah, sí, pues bueno, felicidades. Gracias. ¿Cómo es la bandera gitana? ¿De colores? ¿De qué colores? Ay, sí, yo voy a saberlo ahora. Sí, azul, roja, amarilla. Oye, tiene muchos colores. ¿Bandera gitana? Sí. No sé cómo era de color. ¿Y no sabes de qué color? ¿Cómo te la imaginas entonces? Amarilla, gris, colorada. Sí, colorado más. Colorada. ¿La bandera otra vez? ¿Cómo te la imaginas la bandera? Es que no me la imagino porque no la he visto nunca. Ya me has liado. ¿Y sabría cantarme una canción en flamenco? No, eso sí que no. No, bueno. Hay luna que brilla en los mares oscuros. ¡Ole! Si es que esta vale, si es que ya lo sabía yo. Que esta era para entrevistarla. Hola. ¿Nos puede cantar una canción de flamenco que se sepa de los gitanos? Sí, Vamos allá. ya. Pero cantar. Canta, sí. Sí. Ta, Pero no te sabes ninguna canción en flamenco. No. Ah, de pakistaní. पाकिस्तानी तुरर्रा कहाँ से करूं प्यार शुरू कहाँ से करूं प्यार शुरू. Muy bien. Ha pasado la prueba de los gitanos. ¿Y me podrías cantar la canción de Camarón? No sé. Pero yo te la digo y tú me sigues. Hágale. Vale, mira, escúchame y luego lo haces tú, ¿vale? Mira. Yo soy gitano y vengo a tu casamiento. Yo soy gitano y vengo a tu casamiento. Ahora tienes que hacer, a partirme la camisa. Venga. Ya está. Ay, bueno, va muy bien, oye, muy bien. Me habéis gustado mucho, muy bien todos. Hasta otro día. Encantado de conoceros a todos, muy simpáticos. Adiós. Estamos entrando en el barrio conflictivo de Los Bloques.
donde tenemos que tener mucho cuidado porque puede sacar en cualquier momento un cuchillo o incluso una pistola. Así que vamos a ir con cuidado, preguntando, no grabéis las caras de la gente. Vamos a ir preguntando a ver si nos dejan grabarles y hacer unas cuantas preguntas. ¿Vosotros sabéis cómo la bandera Pues mira, gitana? una rueda de carroza de esas, Sí, a lo mejor se le habrá escapado algún Se la gitanillo que iba quitamos. por ahí, tan. De los gitanos, una mangante, ¿eh? Y los moros. Pero tú te llevas bien con algunos gitanos. Jamás. ¿Qué va? Yo no los conozco, ¿qué son esos? Bueno, ahora vamos a entrar al único espacio tranquilo que hay en los bloques, el Centro Municipal de la Florida, de Ana Díaz Rico. Así que ahora vamos a entrevistar al Raúl y bueno, pues adelante. Y está la puerta cerrada. Viene el Raúl a abrirnos. Viene por ahí, míralo. ¿Qué piensas sobre los gitanos? Así en general, En general. pues no pienso nada en concreto sobre los gitanos en general. Es una pregunta un poco amplia, ¿no? Como, ¿qué Sus pienso costumbres. sobre sus costumbres. ¿Las conoces? No todas, no. No, directamente no. Y sobre la prueba del pañuelo, ¿qué piensas? No sé muy bien cómo funciona. Creo que tiene que ver con algo con el matrimonio, ¿no? Pero no conozco con detalle. ¿Alguna vez no habrás asistido a ninguna boda gitana, supongo? No, por el momento no. ¿Y te gustaría asistir? Bueno, no sé si me invitan. ¿Te gustaría casarte con una gitana? Así directamente. No sé si... No sé. Bueno, Raúl ha desistido. Tengo que cortar. ¡Al Hola, ¿qué opinaste de los gitanos? Buenas tardes. Opino que es una cultura, ¿no? Una etnia de gente que con sus costumbres y creencias y nada, como cualquier otro grupo, ¿no? de cultura o de gente, quiero decir, nada, no puedo opinar nada más. Conozco algunos y la verdad que en general bien, quiero decir, bueno, ¿no? Como digo yo, habrá de todo en todas partes, quiero decir, pero yo los que conozco en general bien. De las pocas personas que hay buenas en este mundo. Que son buenas personas, igual que los dominicanos. Siempre nos hemos llevado bien. Pienso que es un pueblo que tiene un sentido de identidad muy grande y que necesita desarrollarse. Pues gente guay, ¿no? Como todos los demás, digo yo. Pues no sé. Pues yo pienso que son unas personas muy majos, agradables, simpáticos, de los que yo conozco, ¿eh? Como hay de todo en el mundo, pero para mí son una persona como todo el mundo. Y ya está. Nada, que me caen bien. Son buena gente. Me gusta su música. Son personas como los demás. Porque son personas igual que nosotros. Muy bien, muy bien. Los gitanos no son malos, hay algunos que sí, son una clase, pero son buenos. Yo tenía amigos gitanos y he estado con ellos. Ahora, hay de todo como los que no, como los payos. Pues porque los gitanos, porque hay personas buenas y personas no tan buenas, igual que todos. Yo que son como yo, seres humanos. Yo, porque son personas normales, que también tienen derecho a vivir y a comer y comportarse bien. ¿Qué quieres que te diga más, hija? ¿Tú que eres gitana? ¿Cómo es la bandera de los gitanos? Ahí lo pone. ¿Es esa o no? Sí. Pues una rueda, azul por arriba y verde por abajo. Ostras, pues ahí me pillas porque no la conozco. Que es como es una rueda, ¿entiendo? Sí. Bueno, pues ahora me pillas así, pero tiene mucho simbolismo, ¿no? La rueda siempre avanza, por lo tanto debe ser positivo y es con los colores blanco y verde, entiendo. Ay, blanco. Azul y verde, es viernes. Bueno, pues buenos colores, verde esperanza y el azul
tranquilidad, ¿no? O sea, que correctísimo, es genial. Es decir, Muchas gracias, señor, por tu colaboración. a ti por preguntarme. Claro, ¿cómo se llama? La rueda con esto, la verde y la azul. Creo que es una rueda, si no me equivoco. Pues no sé. Azul y negra. Hombre, gitano no hay bandera para ellos. Me parece a mí que no hay bandera. Sí, es esta. Ah, esta es. Vale. Pues mira, muchas gracias por ya ha sido una cosa más. No sé, las banderas no sé nada. Pues ni lo sé, ni idea, no me acuerdo ahora, hija. ¿Sabe qué es el 8 de abril? Hostia, tú. Ah, sí, de esto del 8 de abril. ¿Cómo es esto de...? Sí, esto de la madre, ¿no? Succión esa, concepción, algo así. Pues el día 8 de abril es el día de los gitanos. Y lo celebramos a lo grande, ¿vale? Vale. El Día del Pueblo Gitano, según tengo entendido. Pues no sé. El 8 de abril creo que se celebra la feria de... No sé, en verdad, no sé qué se celebra. El Día Internacional de los Gitanos. Que es el 8 de abril, pues el 8 de abril. ¿Qué fiesta se celebra? Hombre, en abril ya, la Semana Santa no. Oye, lleva ya más de 4 preguntas, ¿eh? No, bueno, si entra en el mes de abril es un día muy bonito. El día 8 de abril, ¿qué fiesta es? El Día Internacional de los Gitanos. Ah, es verdad. Sí que es verdad, pero no me he acordado. ¿Nos podrías cantar o bailar? Es que no sé, soy dominicano, no sé. ¿De voz flamenco? Ojalá. Pues bailar. No. Bueno, adiós. Yo, que si soy cantar flamenco, cuando me bebo 2 fandangos. Es que soy un gitano algo soso, Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Nada. Venga. Tú eres de tu... ¿Cómo se llama esta? De Ramón, ¿eh? Sí, sí. Es que la cara suya ya me suena. Y Bueno, las niñas. pues adiós. Venga, adiós, hermosa. Pues no sé. Toma. Titi, yo tengo un ti. Titi, que cuando baila con el pie te me queda así. Yo tengo un ti. Titi, yo tengo un ti. Titi, yo tengo un ti. Titi. Tengo 93 años voy a hacer y ya no bailo ni en la cama. Yo que le he hecho de cantar sevillana, yo soy andaluz. ¿Tú también eres guitarra? Sí. ¿Tú también? Sí. ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Todos soy? Sí. ¿Tú también? ¿Está bien? ¿Tú también? Yo no, hija. Canta un poquillo. ¿Nos cantas? Soy minero, yo sembré mi corazón con pico y balena. Soy minero, que con ratín y sol se quita las penas. ¿De quién es la canción esa? Venga, No sé. de Antonio Molina. Bueno, ¿Está haciendo el señor, primero? que tenemos que hacer muchas entrevistas. Perdone usted, pero nos vamos. Muy bien, dame la Bueno, mano. muchas gracias. Ahí. Te has hecho lo que hace Dios. Y ahora saldré en la tele. Y tú también, que tú eres la maestra de todo. ¿Eh? Adiós. Venga. Hola, buenas. Somos Carmen y Dami, 2 gitanas de la Florida, las creadoras del vídeo, junto a Mariló y a Pablo, que sin ellos esto no hubiera sido posible. Queremos explicaros este día, el día 8 de abril, porque muchos gitanos y gitanas sabemos que es nuestro día, pero ¿cuántos saben por qué? El día 8 de abril es el Día Internacional del Pueblo Gitano, porque fue cuando fuimos reconocidos y aceptados mundialmente. En Londres, en 1971, fue el primer Congreso Internacional del Pueblo Gitano. Y diréis, ¿qué es lo que hicieron? Pues ¿cuántos conocen el himno de Yelem Yelem? Casi todos, ¿no? Y la lengua romano, aunque esa lengua ya se ha perdido y muy pocos la hablan, ese día fue reconocida como la lengua oficial de todos los gitanos del mundo, junto con nuestro himno, nuestra bandera y nuestra cultura. Este día tiene una parte festiva, reconocida como Semana del Río.
Los gitanos se reúnen en los márgenes de los ríos y las mujeres gitanas tiran pétalos de flores en el agua, como símbolo de libertad y de todo lo vivido hace más de 1000 años. Los hombres ponen velas en el río, en memoria de las personas que lucharon por los derechos y libertades de los gitanos y de quienes sufrieron las consecuencias de los ataques xenófobos y racistas, en especial los gitanos asesinados en el Holocausto nazi. Es lo que supuestamente se hace, pero nosotros no lo hacemos, muy pocos los hacen, porque desgraciadamente con el paso del tiempo estas cosas se van perdiendo. Dicho esto, a continuación os vamos a mostrar un montaje con fotos y algunas historias contadas por mujeres gitanas sobre su propia vida en el Somorrostro y la Florida, recordando la memoria de nuestros mayores. Esperamos que os guste. ¿Te ríes al final, verdad? Sí, yo también. Porque no quiero hacer que espero que os guste algo. ¿Ya? Pues los padres nuestros vivían en Almería, se vinieron de Almería a Somorrostro y ahí vamos nacidos todos los niños nuestros, mis hermanos. Pobres, pero muy a gusto. Miseria es que en todas las casas, mis casas siempre son muy limpitas, muy bien arregladitas, nada de así de lujo, pero muy limpias y muy gustico. Y ahí he tenido todos los niños. Porque Franco vino, bueno, no vino Franco, pero vinieron mandados por Franco, que esa noche mismo quería quitar todas las casas de allí, porque la playa ya estaba acercándose estábamos nosotros. Entonces dijo que esta noche mismo, que mañana por la mañana, que cuando pasara él otra vez, que el barco, que las casas ya no estuvieran. Entonces por la noche mismo lo echaron. Unos se fueron para allí, para Badalona, y otros para aquí. Yo me fui para Badalona. Pero yo me vine, los vinimos para aquí. Y aquí donde vivo ahora mis primas, y vive, pues ahí vivíamos yo con 2 niños y mi prima pues tenía 3 o 4 niños. Y entonces ella tenía cada año uno y yo también, pues entonces os volví, que dice que daban casi acá en el Somorrostro, entonces pues me volví con un triciclo, que entonces no había coche, me llevé con un triciclo y mi ropica y mis niños pequeños. Y mi marido trabajaba en el muelle y me llevaron allí. Entonces en una casita pequeña la limpié, la blanqueé y estuve allí, pues allí nacieron 2 niños más. Pero era muy bonito, éramos pobres allí en Somorrostro, pero muy a gusto. Vendíamos, hacíamos una placita nosotros de fruta y vendíamos, y nosotros mismas, pero estábamos muy felices. Y allí no había muertos ni había enfermedades, nunca. Yo no conocía la enfermedad allí en Somorrostro. Y con tanta miseria que había, pues no había, porque siempre estábamos dentro del agua, mascando, masticando, estábamos comiendo, ¿qué estábamos? Al agua. Pero nunca yo no he conocido allí, no he conocido ni muertos ni enfermedades. Pues muy feliz que era, más feliz de antes que ahora que tengo todos los niños grandes. Bueno, soy feliz, gracias a Dios, pero se estaba muy gusto. Yo me acuerdo mucho de Somorrostro y bailábamos. Hacíamos un botizo y ¿sabes qué comprábamos? Como ahora tanta fanfarronía. ¿Para qué? Si todo se va a quedar en la tierra. Pues ¿sabes qué comía? Garbanzos, habas, retorradas y un porrón de vino y gaseosa. Ya está, en los botizos y anda que no éramos felices. Y no éramos bailadores, madre mía. Y qué feliz éramos y todos los queríamos. Y no había peleas, ni había nada, ni enfado, ni nada. Con eso nos conformábamos. Yo tenía 9 años. Yo me encargaba de mi casa, mi madre iba a la plancheta, traía pescado, lo vendía, mi padre trabajaba en el puerto, mi hermano el mayor en el puerto y mi hermana en el vidrio, y nosotros buscábamos carbón para vender, para poder comer. Una noche no teníamos nada para cenar. Mi padre venía del puerto y trajeron plátanos. Y la panadería estaba cerrada, que el día mi madre no tenía un duro. Y fue a la panadería y comimos sardina con pan. Eso lo hizo mi padre. Mi padre ha estado trabajando toda su vida en el puerto.
toda su vida. La parte del somorrostro, muy a gusto. Lo que yo me acuerdo es que yo me iba a dormir con mi abuela, la madre de mi madre, que tenía 102 años. Y yo me acuerdo que aquello era... ¿Cómo iba a decir yo? Era la vivencia aquella así, muy bonito, muy sano, muy humilde. No había nada de lujo. Añoramos lo que nos hace falta, que no están con nosotros. Y luego esa humanitaria que teníamos los hermanos, los que no están, los que no hacen falta. La gente que no hace falta, payos, porque gitanos no hemos tenido aquí, que estaban con nosotros, pues la añoramos. ¿Por qué? Porque hemos convivido con ellos. Y aunque eran payos, pero es que nosotros hemos vivido con payos. Y entonces esa añoranza pues la tenemos. ¿Estamos grabando ya? Sí. Bueno, queremos decir unos pequeños agradecimientos a nuestras profesoras Mercedes, Laura y Rebeca. Queremos darle las gracias por habernos ayudado, tanto emocionalmente como culturalmente e incluso económicamente, porque ¿qué haríamos sin los cheques de los niños y nuestras becas? Muchas gracias por haber hecho que nuestras vidas vayan creciendo cada día y por preocuparos por cada uno de nosotros, desde los más pequeños hasta los más grandes. Tenemos mucho que agradeceros y espero que todas las generaciones siguientes sigan en nuestra Fundación Peracloso, porque con vosotros hemos crecido y queremos que todos los que ven este vídeo se den cuenta de lo grandes que sois y de la falta que hacéis para todos los estudios y la formación profesional de cada uno de nosotros. Y cómo no, gracias por todas las risas que hemos pasado con vosotras. Os queremos mucho. Nosotras, todos los padres, todas las madres, todos los niños, todos los grandes y todos los que han llegado a conoceros. Gracias por todo.
Y diréis, ¿qué es lo que hicieron? Pues ¿cuántos conocen el himno de Yelem Yelem? Casi todos, ¿no? Y la lengua romano, aunque ya no está. Sí. Aunque esa lengua, tu lengua, Carmen, esa lengua. Mi lengua. Esa lengua. A continuación, el Pablo va a bajar del ordenador para que sigamos leyendo. Dicho esto, a continuación os vamos a mostrar un montaje con fotos y algunas historias contadas por mujeres gitanas sobre su propia vida en el Somorrostro de la Florida, recordando Vale. Pero si esto ya lo hemos repetido un montón de veces. Pero digo, repítalo, cállate, venga, si falta un trozo. Dicho esto, a continuación os vamos a mostrar un montaje con fotos y algunas historias contadas por mujeres gitanas sobre su propia vida en el Somorrostro y la Florida, recordando las memorias de nuestros mayores. Es que Pablo se nota un montón.
¿Qué tía? ¿Te está diciendo que no se nota? Sí, se nota. Que no se nota. Pero te vamos a pegar, ya verás tú con lo que Vale. Dicho esto, a continuación os vamos a mostrar... Calla, venga. Dicho esto, a continuación os vamos a mostrar un montaje con fotos y algunas historias contadas por las gitanas. Gitana, tu pelo, tu cara. Ya está, ya, ponte bien. Ya. Joder. Ese día tiene una parte festiva, reconocida como ceremonia del río. Los gitanos se ponen en los bordes de los... ¿Por qué? ¿Qué cara pones cuando hablo yo? No sé, yo te miro a veces. Me estoy sin llamo. Y me voy otra vez. Vale, pues voy a mirarte yo también, porque no sé qué cara. Porque te relajas un poco. Espérate. Este día tiene una parte festiva, reconocida como ceremonia del río. Los gitanos se reúnen en los márgenes de los ríos y las mujeres gitanas tiran pétalos de flores en el agua, como símbolo de libertad y todo lo vivido pues hace más de 1000 años. Puedo hacer más de 1000 años, nena. Joder. Puntito. Venga, que sigo. Puedo hacer más de 1000 años. Es que va a decir, no sé qué va a decir, pero bueno, he reconducido, cállate. Este día tiene una parte festiva, reconocida como ceremonia del río. Que los gitanos se reúnen en los márgenes. Ahora me río porque no puedo decir río. Pero dilo, muy raro, no le haber hecho nada. Pero si esto ya está grabado, en verdad. Pero cállate, Carmen, que es que me está agobiando hoy ya. No. Pero deja un margen. Venga. Ya. Este día tiene una parte festiva, reconocida como ceremonia del río. Los gitanos se reúnen en los márgenes y las mujeres gitanas tiran pétalos de flores en el agua, como símbolo de... ¿Qué me pasa en la boca? Me la ha pegado. Quítame la por favor. Yo estaba bien, estaba en el mundo.